acusado de abusar sexualmente de una mujer. Salvamento marítimo, un helicóptero y un avión del SAR buscan una patera con 4 adultos y 3 menores que ha sido avistada por un velero a más de 100 millas al sur de Canarias, según nos han confirmado desde Salvamento. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos este informativo hablando de la crisis migratoria que está sufriendo el archipiélago. Ahora, durante la pandemia, continúa la llegada de migrantes. Sin embargo, son muchos los que se quedan en el camino y no consiguen alcanzar nuestras costas. Bueno, hay una frase de tu libro con la que me gustaría empezar esta entrevista. Dice así: había llegado al puesto de director del Mundo sin deberle un favor a nadie y sin que nadie me lo debiera a mí. Esto me llama la atención porque parece que es noticia llegar a un puesto tan relevante y tan influyente solo por méritos periodísticos. Claro, yo llegaba al puesto de director del Mundo después de 20 años fuera de España. Yo era un accidente, porque para llegar a director de periódico en España normalmente había que pasar todo un proceso de politiqueo, de conspiraciones, de luchas internas en tu medio y tener padrinos adecuados en sitios importantes. Si no, era muy difícil llegar a ese puesto. Lo cual quiere decir que para llegar a ser director o directora de un medio influyente en España hay que reunir unas cualidades que tienen que ser aprobadas por alguien. En los últimos años hemos visto que para llegar a puestos de responsabilidad en los medios hace falta, sobre todo, haberse definido políticamente. Después, tener en ese bando que tú has escogido los amigos y los padrinos adecuados. Y muchas veces el apoyo tanto de las grandes empresas, es decir, del mundo del dinero, como de esos padrinos políticos. Es muy difícil que alguien completamente independiente pueda llegar a lo más alto en un medio tradicional. No estoy hablando de los medios digitales nativos que están surgiendo, sino más bien de los tradicionales, de los grandes medios que ha tenido este país durante los últimos años, ¿no?
En mi caso, cuando se me pedían favores y yo los denegaba, sabía que estaba cavando poco a poco la tumba profesional en ese puesto como director del Mundo. Porque una vez tú dejas de ser útil al poder económico y político, pasas a ser el enemigo. ¿Y esto en qué lugar deja al lector? ¿En qué lugar deja el derecho constitucional a una información libre y veraz? Pues al lector lo deja en un cuarto oscuro, porque no sabe cuál es el proceso real desde que se genera una información hasta que le llega, y cómo esa información ha sido condicionada en el camino por favores, acuerdos y elementos que nada tienen que ver con la verdad o con la transparencia o con el periodismo. Una de las razones, yo creo, del éxito del director es que desvela precisamente ese proceso. Y muchos lectores me han dicho, bueno, es que ahora entiendo muchas cosas de cómo me llega la información. Hemos hablado de la empresa periodística, pero también debemos hablar de la tropa. Hay algunos comportamientos de algunos compañeros y compañeras a los que tú hablas, a los que tú encuadras en el periodismo de Trabuco, que quizás tampoco está ayudando mucho. Yo entiendo perfectamente que todos los periodistas, y a mí me ha pasado, nos equivoquemos y cometamos errores y demás. Pero es que dentro de nuestra profesión hay gente que no está cometiendo errores involuntarios, es que están manipulando para hacer daño a personas concretas o para avanzar la agenda política o económica de gente que no tiene nada que ver con el periodismo. Y yo creo que tenemos que empezar a denunciarlo, tenemos que buscar la manera de autorregularnos como han hecho tantas profesiones, ¿no? O sea, que te abogas por una autorregulación de la profesión, o sea, por un código ético y unos colegios profesionales que lo apliquen. Bueno, ¿con qué mecanismo? Lo gracioso de todo esto es que en España ya hay códigos éticos, pero si tú le preguntas a las redacciones cuál es el código ético que impera en tu medio, la mayoría te van a decir, ah, pero ¿tenemos un código ético? Bueno, los códigos éticos existen, pero no son vinculantes. En España no tiene consecuencias manipular, no tiene consecuencias mentir, y eso lo tiene que cambiar. Claro, yo lo que estoy en contra es de que el juez en esas decisiones de limpieza interna de la profesión periodística sea cualquier gobierno, porque los gobiernos, por supuesto, tienen un interés. No deben ser ellos quienes regulen el periodismo. Yo lo que abogo es porque creemos realmente comités deontológicos que sean vinculantes y que sirvan después de, digamos, un juicio imparcial dentro de la profesión, preferentemente con gente incluso que ya está retirada pero que son de prestigio, y que sean capaces a los negligentes, a los que mienten, a los que manipulan, de, si no expulsarles, porque eso entiendo que es muy difícil, al menos sí de marcarles, y que seamos los periodistas los que digamos, este señor, esta señora no pertenecen a mi gremio. Pienso en algunos directores de medios concretos que viven del bulo y de la extorsión. ¿Es negocio para estos repartir bulos o ponerse al servicio de determinados partidos políticos, de determinadas ideologías o de determinados empresarios? Lo que tú has dicho es clave. Uno de los mayores problemas que nos encontramos hoy es que es más rentable mentir que hacer un periodismo riguroso y creíble. Hay un gran negocio detrás de la mentira, de la viralización de los bulos. Corrupción y chantaje dentro del periodismo. Y eso existe. Y nadie está haciendo nada por solucionarlo. Y yo creo que los propios periodistas debemos unirnos en erradicar esas prácticas, porque el daño para toda la profesión, si no, es tremendo. Somos una de las profesiones más desprestigiadas. En todas las encuestas salimos de los últimos en valoración por los ciudadanos. Pero, claro, ¿cómo recuperamos la confianza de la gente, ¿no? Es imposible que tengamos la autoridad moral de denunciar la corrupción, de denunciar las malas prácticas, los abusos, cuando se están produciendo en nuestra profesión sin que hagamos absolutamente nada. Entonces, ¿con qué autoridad moral vamos a denunciar a los demás? Limpiemos nuestra casa
Y eso nos dará la autoridad moral para denunciar lo que va mal fuera de nuestra profesión. ¿Qué es un intocable en España? ¿Cuál es el perfil del intocable en España? Son personajes con mucho poder a los cuales la prensa o no se atreve o ni siquiera puede tocar o criticar. El principal intocable que ha tenido este país en los últimos 40 años es el rey emérito. Todo el mundo en las redacciones sospechaba y tenía indicios de irregularidades, de dinero que se derrochaba, de una vida disoluta y demás, pero nadie se atrevía a investigarlo, mencionarlo, criticarlo, etc. Eso no es propio de una democracia. Lo digo porque a veces normalizamos que esto, bueno, es que era el rey y tal. No, no. Vamos a ver, en las democracias, desde el jefe del Estado hacia abajo, todo el mundo está sujeto a la incomodidad de un periodismo combativo. Y eso en España no se dio. Y aquí es donde hay que preguntarse si le hicimos un favor a la monarquía, porque ahora se ve evidentemente que no fue así, porque enviamos el mensaje de que era intocable. De que eran intocables y de que daba igual lo que hicieran, no iban a tener que pagar ninguna consecuencia. Cuando, si desde el principio la prensa hubiera hecho su trabajo, les habría alertado también a ellos de que decir, por ahí no se puede. No soy impune. Mis actos van a ser fiscalizados también por el periodismo. Y se habrían ahorrado la crisis tremenda que tiene la monarquía ahora, y la prensa se habría ahorrado la crisis también de credibilidad que tiene en estos momentos. Por localizar un poquito esta entrevista, ¿podrías darme el nombre de algún intocable de Canarias, de los que conociste en esos 12 meses que estuviste al frente del mundo? Ah, bueno, un ministro sí, el ministro Soria. Yo tuve, voy a decir entre comillas, el honor de publicar en portada el documento que demostraba que estaba mintiendo cuando decía que no tenía nada registrado en ningún paraíso fiscal. Nosotros publicamos esa información. A mí personalmente me causó graves problemas porque el Ministerio de Industria que él dirigía estaba dentro de los acuerdos y de los favores, y Unidad Editorial se estaba beneficiando de esos acuerdos. Económicamente. Económicamente. Y yo enseguida, cuando vi las primeras sospechas, di orden a mis periodistas de que investigaran. Lo hicieron. Es verdad que La Sexta y El Confidencial, con los papeles de Panamá, habían iniciado la investigación, pero fue El Mundo, bajo mi dirección, la que finalmente publicó ese papel que demostraba que tenía una empresa registrada en Jersey con su familia. Y recibí indicaciones de que eso iba a costarle mucho dinero al periódico. Se vio obligado a dimitir, hicimos nuestro trabajo y menos de un mes después yo fui despedido del Mundo. Bueno, el caso Aitana empieza con una simple caída de la niña en el columpio, una caída bastante fuerte. De ahí pues la llevan al centro de urgencias del Mojón y bueno, curiosamente el médico de guardia pues hace un diagnóstico de malos tratos, de agresión vaginal y anal, de quemaduras, y bueno, ese parte médico es tan contundente que se persona la Guardia Civil y se produce la detención de Diego Pastrana. Los titulares eran de un total linchamiento, sin respetar la presunción de inocencia en ningún momento, y judicialmente íbamos teniendo datos y pruebas de que los hechos no eran encaminados a una agresión, sino más bien a una caída. El tema más grave es el sábado, cuando recojo el periódico y me veo en el ABC la mirada de un asesino con toda esa primera página, la foto de Diego. Y horas después
llegan los informes médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz y descartan la agresión, descartan la quemadura, descartan la violación y se ciñe a que es una caída accidental de un columpio. Para Diego supuso pues destrozarle psicológica y psiquiátricamente la vida. Cuando termina, la prensa pues unánimemente me indica que esto sirve para hacer una reflexión de qué tipo de periodismo se estaba haciendo y que pues iban a tenerlo en cuenta para cambiar un poco los protocolos. Parecía que había signos de culpabilidad en su contra, que inculpaba al padrastro de la pequeña a causa de tratos y abusos, y que ahora queda sin mano. Y aunque ha asegurado que habrá exclusiva de Diego Pastrana en alguna televisión, también van a denunciar a los medios. Bueno, creo que situaciones desagradables, erróneas, malintencionadas, relacionadas con el periodismo podemos coleccionar muchas, ¿no? Por lo general son reportajes inventados, titulares manipulados, datos tendenciosos. Bueno, eso digamos que hay una amplia casuística sobre el particular. Pero un error de esa naturaleza, compartido por medios locales, por medios nacionales, estatales, por medios audiovisuales, no, los telediarios, ¿no? de aquellos tiempos, de aquellas semanas, que abrían con esa noticia y que tuvieron luego pues que desdecirse y solicitar disculpas a través de piezas editoriales de distinto corte. Un error colectivo de esa naturaleza yo no lo recuerdo. Lo que nos dijo aquel episodio es que es un forense, es un médico quien dice la causa de la muerte de un ser humano, no los medios de comunicación. Pero fallaron todos los mecanismos porque además de que pudo haber habido una información inicial, digamos, incompleta o errónea, digamos que se... Confluyeron para mí dos circunstancias. Sí, pero se infló... Primera, la espectacularidad del asunto, claro, que provocó inmediatamente pues una deriva que se alimenta a sí misma. Lo que saca uno lo saca el otro, lo que llega a la televisión acaba en los medios escritos y viceversa, por un lado. La espectacularidad hasta dialéctica. No es un detalle baladí, ¿no?, de las cosas que se decían en este informe del médico, bueno, hasta la falta de prudencia y de pericia profesional que creo que compartimos todos, ¿no? Incluidos los medios locales, entre ellos también, por supuesto, el que yo dirigía. Después se produjo un acto de contrición masiva, colectiva. Pero solo un medio resultó condenado, el ABC. Sí, bueno, pero de todas maneras yo recuerdo pues editoriales, bueno, para empezar porque escribí uno. Y recuerdo también pues grandes figuras del universo televisivo expresando en aquel momento pues también su arrepentimiento. No lo llamaría arrepentimiento, lo llamaría un poco disculpa y su ejercicio de autocrítica. Bueno, ¿autocrítica dónde nos lleva? ¿No? Nos llega a la siguiente prueba. Y la siguiente prueba es la que nos dice si hemos aprendido algo o no. ¿Y tú no crees que a un medio le perjudica más en su credibilidad reconocer un error que ir pasando el tiempo y poniendo capas de cal por encima de sus errores, quizás cometiendo otros más graves? Me refiero sobre todo al panorama político, ¿no? Cuando se denosta o se denigra a alguien que es un cargo público y cuando se cometen errores sobre algunas apreciaciones, que hemos visto públicamente muchas, normalmente el medio, si rectifica, parece, o si pide perdón, como se pidió en el caso de Aitana, es cierto lo que dice, parece que pierde credibilidad. Lo que hace es buscar más basura que verdad. No nos gusta pedir perdón en general. En general, una sentencia que te obliga a rectificar, pues no la quieres poner en portada de un diario. Intentas poner pues en el sitio más oculto posible porque consideras que afecta a tu reputación. Eso es humanamente entendible, profesionalmente cuestionable, ¿no? Hombre, en esos casos me parece que es propio de la naturaleza humana entrar un poco en el modo control de daño, ¿no? Me preocupa más un poco que nos dotemos de las herramientas necesarias para determinados errores que tienen que ver con el relato de los hechos, que es poco el único elemento sagrado, ¿no? Existía un famoso senador estadounidense, John Patrick Moynihan, que decía que todo el mundo tiene derecho, los medios también, a tener su propia opinión, pero que no teníamos derecho a tener nuestros propios hechos. Observemos que en los últimos años este asunto, que podríamos considerar un dogma, también ha saltado por los aires, ¿no? Y se habla en cadenas de televisión
y en medios de comunicación escritos, digitales, ¿no? Claramente de hechos alternativos. Te voy a poner un vídeo que puede ser un ejemplo palmario de esto, ¿no? Grítele, señora, grítele. Dígale algo, señora. ¿Este? Sí. ¡Anda, sinvergüenza, bandido! ¡Sinvergüenza! ¡Bandido! ¡Bandido, no te pelas a la sola niña! Sí, esto fue muy comentado en su momento, ¿no? Un servicio contratado, en este caso por una cadena de televisión, pues bueno, pues el reportero quiso añadirle... Porque los sucesos nos puede gustar más o nos puede gustar menos reconocerlo, dan audiencia, dan clic a los periódicos digitales. La realidad ya es bastante intensa, la realidad ya ofrece elementos casi de espectacularidad suficientes, en mi opinión, como para, desde luego, no falsearla. En este caso estamos hablando de una práctica deplorable, sobre todo porque falsea la escenificación bueno, situaciones espontáneas, no digo yo que justificable, de acoso, insulto y epítetos graves contra un detenido de cualquier naturaleza cuando sale esposado, y esa escena que todos tenemos en la mente, se dan. Nos podrán gustar más o menos, pero algunas desprenden autenticidad. Es un horror, pero desprenden autenticidad. Esta es falsa, ¿no? Esto es un fake. En este caso, vamos, la espectacularidad es uno de los vicios del periodismo actual. Yo creo que está un poco alimentado también por la carrera desaforada que provoca el ciclo de noticias de 24 horas, que nos llega a estar mirando todo el día lo que está haciendo el vecino. Lo que está haciendo el vecino es el medio competidor, lo que está haciendo las redes sociales es el medio competidor, lo que están haciendo incluso las redes sociales a título individual, es Facebook o Twitter, son fuentes no siempre fiables que nos ponen a prueba cada día. Cuando vemos un vídeo de una situación espectacular, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es esto: ¿cuándo ha sido? ¿Dónde ha sido? ¿En qué contexto? Esas preguntas no las hacemos. Muchas veces el juicio sobre esas imágenes ya está emitido, muchas veces por un poco por la conversación que se genera en las redes sociales, antes de los medios de comunicación tengamos capacidad de respuesta o capacidad para contextualizar los hechos. Love is but a song we sing, fears we will die. You can make mountains ring, or make the angels cry. Though the bird is on the wing, and you may not know why. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now. Nos despedimos hasta mañana. Disfruten del día. Some may come and some may go. Vaya responsabilidad, Raquel, informar en tiempos de pandemia, ¿verdad? Mucha responsabilidad, pero también es que va con el cargo, ¿no? Va con la profesión. Somos periodistas y tenemos que informar de todo lo que está ocurriendo en un momento insólito, único. Tenemos que pensar además en todas esas historias que están ahí fuera, que están dispersas, y tenemos que darles un contexto. Tenemos que buscar todos los datos y que lleguen a la ciudadanía lo mejor posible, que se entienda y además que sean veraces, porque también el problema que tenemos ahora es que nos llega mucha información, no sabemos qué hacer con esa información, no sabemos si es verdad, si es mentira. Entonces tenemos que buscar todas las fuentes, verificar toda esa información y ofrecérsela a nuestra audiencia, a nuestros oyentes. ¿Cómo se hace esto en un medio como la radio, que requiere mucha inmediatez y ofrecer las noticias cuando llegan los boletines o cuando llegan los informativos? Es verdad que es complicado, o sea, no, es difícil. Lo que pasa es que para eso estamos nosotros, tenemos que
que cuando nos llega una noticia de algo o cuando se nos ocurre una historia, porque también se nos ocurren historias pues, de leer de aquí, de allá, de un periódico, de las redes sociales, se te ocurren historias, pues tienes que salir, buscar la información y la tienes que contrastar, tienes que llamar a los expertos o a las expertas que puedan confirmarte esa información. Además, ahora más que nunca, porque como te encuentras tanta información en las redes sobre una cosa, sobre otra, ahora lo que tienes que hacer es pues, llamar y por lo menos contrastar. Hombre, lo ideal, 3 fuentes. Normalmente, no, como dices tú, no tenemos tiempo o no tenemos gente para hacerlo. Eso te iba a preguntar a continuación. Ustedes tú trabajas en un medio público, en Canarias Radio, la radio pública de Canarias. ¿Le han colado alguna vez algún bulo de estos que circulan con tanta asiduidad por falta de personal, por falta de periodistas capaces de desentrañar la verdad y separarla de la mentira? No nos ha ocurrido. A lo mejor se nos ha podido escapar algo, eso seguro. Pero a pesar de que nos falta gente, que si tuviéramos más gente podríamos hacer una información mejor, normalmente nosotros no nos precipitamos, esperamos. ¿Pero eso es marca de la casa? ¿O es marca de la casa. Ah, muy bien. Somos medio público, no podemos lanzarnos a decir cualquier cosa por ser los primeros. No tenemos por qué ser los primeros, tenemos que dar la información veraz. ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene un periodista? Hombre, nosotros tenemos que... No sé si ser mediadores, pero tenemos que hacer llegar a la gente lo que ocurre, pero de una manera cualificada. No podemos informar de cualquier manera. Tenemos que dar, como decía antes, ¿no? Tenemos que contextualizar, tenemos que encontrar aquellas fuentes que hacen que la información sea de calidad. Tenemos que dar información veraz. Hombre, y eso también hay que saber hacerlo, que tampoco lo sabe hacer cualquiera. Eso es una responsabilidad, hacerle llegar a la ciudadanía todo eso, pues, porque es que si hacemos eso bien, la ciudadanía está mejor formada. Si está mejor formada, es menos manipulable. Ya lo vemos ahora con la desinformación que hay, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido presionada por los poderes que controlan este medio público? Me refiero al gobierno de Canarias directamente. Yo no. ¿Te consta que haya habido presiones en este medio? Si las ha habido, yo creo que, no, que han debido de ser pocos. Ha podido haber algún caso, y yo a lo mejor me he enterado de algún caso, pero en general trabajamos bastante libres. De todas maneras, yo creo que aquí los trabajadores, no voy a hablar por todos, porque tampoco no voy a poner la mano en el fuego por todo el mundo ni por nadie, pero yo creo que la gente no se dejaría. ¿Tú crees que es peor la censura, la presión que se pueda ejercer desde los poderes gubernamentales hacia un medio público o la autocensura que se imponen los profesionales pensando que puedan ser censurados si no lo hacen? Las dos cosas están mal. ¿Pero te consta que haya autocensuras? Yo sí que he visto, ¿verdad? Es cierto, sí, autocensura ha habido. Que gente tenga miedo a llamar a un invitado o a llamar a una persona para entrevistarla porque pueda caer mal en los cenáculos del gobierno. Sí, yo creo que eso sí, o dar la información de una manera más suavizada. Sin que nadie se la haya pedido. Sin que se la haya pedido, sí. Eso es verdad que yo lo he visto. ¿Pero con mucha frecuencia? ¿O? No tan frecuente y yo creo que cada vez menos. Quiero decir que la gente ya va cogiendo, ¿no? Incluso los periodistas se empoderan y saben que tienen que hacer las cosas de una manera. Yo creo que eso, a lo mejor, creo yo, ¿no? A lo mejor me equivoco. A lo mejor con menos experiencia tienes más dudas, pero cuando ya tienes las cosas más claras, yo creo que a lo mejor te autocensuras menos. Puede ser. Aquí yo desde luego no, alguna autocensura he visto, pero no es la práctica habitual. A menudo se ha identificado a la televisión pública de Canarias con, dependiendo del momento, con una isla o con otra. ¿La radio pública ha logrado escapar de ese San Benito? No, siempre hay gente que te dice que si hablamos más de Gran Canaria, que si de Tenerife. Pero nosotros en realidad no hacemos la información pensando en eso.
Es cierto que es que a veces entran más noticias de una isla que de otra. Bueno, pues es que Depende del tienes día. que, claro, es que lo tienes que cubrir, es que no vas a obviar por hacer equilibrio. Algunas veces se hace equilibrio, pero en general se intenta llegar a todas las islas, hablar algo de todas las islas, bueno, para que estén representadas. Pero se busca sobre todo el hecho informativo. Uno de los problemas de la fake news es que las democracias están más expuestas a la fake news y a las campañas de desinformación que las dictaduras. Yo siempre digo, eso no quiere decir que vayamos a una dictadura, eso quiere decir que tenemos que, protegiendo a la democracia y defendiendo la democracia, tenemos que tener una serie de herramientas para defendernos de la fake news. Pero es cierto que el sistema democrático te prevé que alguien que esté en contra tuya pueda estar dentro del sistema. Y entonces la Unión Europea tiene ese problema. Todo eso que me estás contando me conduce necesariamente a preguntarte a quién benefician entonces las mentiras, los bulos, las fake news. Bueno, las fake news en general benefician a mucha gente, depende de quién las quiera producir o no. Las fake news siempre han existido, ojo, siempre han existido. De hecho, si nos fijamos en nuestro país, en España, empezó el Estado con una especie de fake news, porque Enrique IV, el rey de Castilla, bueno, pues tuvo una hija, Juana de Castilla, y los partidarios de Isabel la Católica dijeron que Juana de Castilla no podía ser hija de Enrique IV porque consideraban que Enrique IV era impotente. Pero Enrique IV estaba casado con la reina, todo el mundo vio cómo la reina parió a Juana de Castilla, etc. Entonces, eso fue una fake news que normalmente el poder produce fake news. La diferencia de ahora es que cualquiera las puede producir porque cualquiera tiene acceso a Internet, cualquiera tiene acceso a las redes sociales, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia, porque el poder siempre las ha producido. Entonces, ¿quién está detrás? Pues depende, pues pueden estar desde lobbies económicos hasta lobbies políticos, intereses determinados, es decir, hay mucha gente que quiere que se produzca desinformación y que no se conozca la verdad. De hecho, yo creo que uno de los elementos que nos diferencia a partir de la Ilustración de la Edad Media es esa búsqueda de la verdad, ¿no? Y a partir de ahí, claro, pues nosotros detectamos cuando vemos un rumor, detectamos de dónde viene, cómo procede y sobre todo quiénes son las redes sociales, quiénes son los influencers o los determinados nodos que llamamos nosotros que difunden esta noticia. ¿Cuál es la tendencia habitual? No, ¿Cuál es, digamos, el perfil habitual de quienes, de los grupos económicos o políticos que más difunden bulos? Hay que diferenciar, porque la fake news o un bulo, desde mi punto de vista, es algo que es totalmente mentira y que es fácilmente verificable. Por ejemplo, un bulo puede ser que se ha caído la Torre Eiffel. Eso ahora podemos ver que no se ha caído y es una mentira fácilmente verificable, ¿no? ¿Qué llamamos fake news? Fake news es algo que la verificación es compleja, porque es difícil. Por ejemplo, una fake news puede ser que se diga que el COVID es artificial, es un virus artificial y que proviene de un laboratorio chino. Hay unos científicos que demostraron en la revista Nature que el virus es evolución natural. Vale. Pero es cierto que hoy en día se pueden hacer virus artificiales. Por lo tanto, tú, en tu sesgo de confirmación, tu cerebro creerá lo que tú quieres creer. Y una fake news es algo verosímil, que cuesta verificarlo y que al final cada uno, en función de su ideología previa, pues va a creer. ¿Y tiene herramientas la Unión Europea y los países miembros como para analizarlo y conocer las causas, las consecuencias y la intencionalidad? Arreglarlo desde el punto de vista del poder es difícil, porque al poder nunca le interesa la verdad le interesa al periodista. El periodista y el científico
tienen el mismo objetivo, buscar la verdad y hacerla pública. El político no, el político tiene su responsabilidad pues, de mejorar, en el sentido positivo, de mejorar el país, de afianzar su ideología, de, por ejemplo, intentar que ganar otra vez las elecciones, etc. Deontológicamente, el político no tiene la obligación de la verdad solo la tiene la ciencia y el periodismo, el método científico y el periodismo, que además la forma de verificación de la noticia tiene mucho que ver con el método científico, ¿no? Entonces, ¿quién lo puede hacer? Desde mi punto de vista, a mí me parece muy peligroso que los gobiernos digan qué es verdad y qué no es verdad, porque puede tender a que la verdad sea la de ellos, y esto ya lo hemos visto en Goebbels. Goebbels, que fue el propagandista de Hitler, lo que hizo fue controlar los medios, nacionalizar los medios y dar su verdad. A mí me parece que lo importante es proteger el periodismo libre, el periodismo independiente y los periodistas especializados y bien formados y bien pagados. Y luego que la gente crea en el periodismo, que creo que es verdad que nos equivocamos, que como todas las profesiones, pero en general yo creo que somos de las más dignas que hay. Porque yo que he trabajado en varias cosas, yo te puedo decir, yo trabajo en la universidad no es mejor, ni tiene menos fallos que el periodismo, la refinería no tiene menos fallos que el periodismo, todas las actividades humanas tienen fallos. La diferencia con los periodistas es que somos muy con nosotros mismos autocríticos, somos hipercríticos con nuestra profesión, cuando yo no veo que los que trabajan en la industria farmacéutica sean críticos, en la industria química o en la política. Entonces, eso también hace que a veces la gente no tenga confianza en nosotros, pero a mí me parece que yo siempre defiendo que la manera de luchar contra la fake news solo hay dos. Por un lado, mejor y más periodismo, y por otro lado, educación en los institutos, de qué son las fake news, de cómo, por ejemplo, si tú te informas por redes sociales como Twitter o como Facebook y los newsfeeds de Facebook, realmente lo que estás haciendo es, no te estás informando, sino ellos están intentando los algoritmos que cada vez estés más en el Facebook y por lo tanto te están dando información que a ti te gusta. Entonces, eso creo que es, por un lado, formación e información. Y siempre por profesionales, siempre por periodistas. Y yo creo que además la formación en los institutos la tienen que dar los periodistas. Bueno, te voy a poner este vídeo para hablar de la deepfake, que me interesa mucho tu opinión sobre las nuevas tecnologías aplicadas al caso. Ya sabéis que para mí no hay nada más importante que la libertad, porque creo que los seres humanos debemos ser, ante todo, libres. Porque a nadie le debería importar a quién deseas, ni cómo te defines, y aceptar desde ya nuestras diferencias. Amar nuestras diferencias. Porque sólo así podremos respetarnos como iguales. La libertad, señores, también es sexual. ¡Viva el amor libre! ¡Viva! Es una pena que sea mentira. Pero si antes había que darle cuartos al pregonero, en la época de los pregoneros que iban por los pueblos con los bandos municipales, hoy ya no hace falta darle cuartos al pregonero. Cualquier persona con un programa que se puede descargar de internet puede hacer cosas como esta. ¿Se le pueden poner puertas al campo? No, es que esto está claro que lo que hay que tener es educación, verificación, etcétera. Está claro que hoy en día, si tú tienes una persona que la tienes grabada mucho tiempo, unas determinadas horas, tú puedes hacerle decir lo que quieras con su voz, que es lo que ha pasado aquí. Es decir, eso lo hacen hasta mis alumnos, es decir, eso lo hacemos para ver cómo, en cierta manera, cómo se produce esa tecnología. Entonces, básicamente, estamos en un mundo complejo porque hay muchísima información, muchísima desinformación, y tenemos que navegar por todo ese océano de desinformación. Yo pienso, esto obviamente pues la persona implicada lo negará si no le interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día necesitamos una educación no solamente de contenido, sino dónde buscar los contenidos ciertos, qué es cada cosa y tener cuidado. Mira, en Naranjo hay un viejo conocido tuyo, ¿sí? que es un tonto universal, que es Max Pradera. Vamos a ver, Max. Maximito, tú has sido tonto desde que naciste. Y además has ido creciendo en la tontería porque eres alto y te cabe mucha. ¿Qué tendrá que ver Sevilla, la ranciedumbre? ¿Qué tendrá que ver Mariló Montero, la pobre? ¿Qué tendrá que ver nadie? Es verdad,
Tienes razón. Has demostrado que sabes contar. Caben en un taxi, pero... Reconócelo muy apretados. A la que quieran meter un asistente, ya no. A lo mejor te contratan a ti, con un poco de suerte. Bueno, Máximo, está extendiéndose entre nuestro gremio, entre el gremio de la comunicación y de la información, el hooliganismo y la militancia política de los periodistas convertidos en una especie de altavoces de los partidos políticos y de la ideología. Sí, el periodismo está muy, muy deteriorado. Mira, Rafael Sánchez Felosio, que como sabes es el hermano de mi madre, decía que la ideología, que es lo más lesivo para la capacidad de pensar que hay, es como una cesta de Navidad, que sabes que vienen envueltas en papel celofán, y entonces tú no puedes empezar a sacar los productos que te gusten y a dejar los que no, ¿no? Tú recibes la cesta y te comes hay muchísimos productos en las cestas de Navidad que siempre dices, ¿y para qué meten esto? ¿Sabes? Que esto no lo quiero para nada, a todos nos pasa, ¿no? A mí me gusta el champán o el salchichón, pero luego estas peladillas o no sé, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Bueno, pues la ideología que se da tanto en los medios de comunicación como en los partidos es esa cesta de Navidad donde a ti te entregan pues la visión del partido sobre feminismo, por ejemplo, o yo qué sé, sobre políticas respecto a la inmigración, ahora que hablo con un canario, y tú no puedes tocar. Entonces dices, es que yo me gusta esto de Podemos o me gusta esto del PSOE, pero esto me parece delirante, ¿no? Y ese es y con la información pasa un poco lo mismo, ¿no? Como mi medio ya se ha puesto de parte o ha adoptado esta postura editorial, yo ya no puedo pensar y analizar esta medida que se va a adoptar en el Parlamento, me lo estoy inventando, pongamos por caso, ¿no? Y decir mi opinión. Y entonces es un poco la crisis que yo estoy viviendo ahora en realidad la crisis de toda la democracia, ¿no? Pero ahora se ha acentuado es las ideas contra la ideología. Las ideas son algo muy poderoso y algo que estimula mucho el crecimiento del individuo, y la ideología es un paquete que te permite no pensar porque te tienes que quedar toda la cesta. Yo creo que los periodistas, seamos de derechas o de izquierdas, los de derechas obviamente defenderán siempre el privilegio, ¿no? Pero los periodistas independientes tienen que plantearse quién es en cada situación el abusado y quién es el abusador. Y defender la posición del débil, porque es que es la única forma de avanzar en esta sociedad, ¿no? Everybody's talking happy. I can't hear what they're saying. Only the echoes of my mind. Me parece muy importante en este contexto político en el que hablas es que seamos capaces de diferenciar, y admito que no es nada fácil, que prensa y política que conviven no son el mismo negocio. No pueden acabar siendo identificados ambos como el negocio del poder. Tú has estado en ambos lados sí, por eso te lo digo, los bandos y conoces perfectamente la visión de un director de periódico, de un periodista, o la visión de un cargo público que además ha gestionado la política informativa del Gobierno de Canarias. ¿Crees que en Canarias se sigue mezclando demasiado esas dos cuestiones? Eso que acabas de decir tú, que son dos negocios totalmente distintos, ¿no se mezcla demasiado? Sí, eso tiene que ver con la endogamia propia de nuestra condición insular, entre otras cosas, ¿no? Nos apartamos del camino que marca nuestro oficio y lo hacemos mal. Cuando los políticos se convierten en comentaristas, que es otra tendencia, creo que reciente también de la comunicación, ¿no? Hay políticos que parecen más comentaristas sobre la actualidad que gestores y actores de la misma, que es lo que son, ¿no? Bueno, pues entonces al final, ¿quién asume responsabilidades? En un campo y en otro, ¿no? Yo creo un poco en las sociedades donde los papeles están repartidos, ¿no? Cada uno hace lo que le corresponde en cada momento. Eso te lleva a veces a colisionar o a... Bueno, creo que seguramente lo has vivido también como director de un medio, ¿no? Indro Montanelli decía, dirigir un periódico es quedarse sin un amigo. Bueno, pues es verdad que pierdes amigos a veces en el camino porque tienes que contar cuestiones que pueden perjudicar a personas, que les afectan en su estado de ánimo, en su reputación. Hombre, si son ciertas, pues al final pues estás un poco en ese dilema. Hombre, la separación de roles es básica en cualquier sociedad, bueno, que intente un poco pues respetarse a sí misma, ¿no? Y este es un asunto que en Canarias pues
pues sí, pues desde luego admite como mínimo un debate. Y ante esos hechos alternativos que tanto proliferan, ¿qué actitud debemos tomar los periodistas? ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí hay dos caminos a tomar. Uno es, bueno, pues subirnos al carro del oportunismo de estos tiempos, ¿eh? Es decir, vamos a construir realidades alternativas a nuestro gusto, y la otra es escuchar a Orwell. George Orwell, que quizás es el mejor periodista del siglo XX, desde luego en el continente europeo sin duda lo es, dejó escrita una frase que es muy simple, y es que asumir lo que tenemos delante exige un esfuerzo permanente. Lo explico. A veces tenemos los hechos, los tenemos delante, están clarísimos, y no queremos entenderlos y tomamos otro camino, porque en nuestro foro interno podemos pensar que nos interesa tomar ese otro camino. Bueno, sin heroísmo, porque no es necesario que el periodismo se convierta en una profesión de héroes. Y termino un poco citando a otro gran periodista muy admirado, ¿no? Que es Indro Montanelli, ¿no? Aquel que dijo que, bueno, peor sería tener que ir a trabajar. Cuando no sepas cuál es el camino del deber, escoge el más difícil. El más difícil, en ocasiones, en este oficio, es seguir a Orwell y contemplar aquello que tienes delante y contarlo. Y con eso es suficiente. ¿Comporta riesgos? Sí, pero menos riesgos que otras muchas profesiones que estamos contemplando cada día y más aún en estos tiempos. Yo la decisión que he tomado en mi caso es no ver los medios de comunicación lo que se refieren a telediario y a noticias referentes a la pandemia, puesto lo que me crean es confusión e incertidumbre. Creo que estamos muy desinformados, o no desinformados, sino que no tenemos toda la información que debiéramos. Porque se nota mucho la tendencia de unos o de otros. Desinformados no, pero no lo adecuadamente que podría ser. No, porque hoy te dice una cosa y mañana te dice otra, y pasado te dice otra, y peleando unos con otros. Veo las noticias, veo cómo se pelean, cómo se tiran los trastos unos a otros. Yo creo que estamos desinformados porque hay mucho que informar, y lo cual no lo hacen. Interesa sacar a personas como yo, que están en la calle. No es que no interese sacarlo, interesa sacarlo, pero siempre y cuando, ¿de qué forma? ¿Entiendes? ¿Por qué está en la calle, reitero? Y por qué a lo mejor interesa sacarlo como el pesado este, o hay tanto robo. En esa parte a lo mejor sí. Siempre la información se va a enfocar de un prisma que va a depender del dueño del medio de comunicación. Hoy en día, como está toda esta historia, todo este problema que hay con esta pandemia y con esta historia, que están haciendo una gran labor. Y gracias a los medios los enteramos de muchas cosas. Yo creo que cada uno da la información según le interesa o lo quieren vender, de la manera que lo quieren vender. Pero yo creo que al final todo el mundo dice la verdad. Yo pienso que cada vez más las redes sociales van teniendo mayor incidencia porque salen gente que no le debe nada a nadie, que no pertenece a ninguna empresa y que desgraciadamente te dicen la verdad de muchas cosas. Hay otras cosas. Bueno, hay opiniones para todos los gustos y nos ha dado la pista de muchas cosas que podemos hablar. Pero, Marisol, venga. Yo creo. Me ha hecho mucha gracia porque tú y yo estuvimos hablando de la importancia que tiene acercarse a la gente. Hay un señor que de lo que habla de su problema. Un señor sin hogar. enfermo. Un señor sin hogar. Un señor que dice que, bueno, él no lo dice exactamente, pero es marginal. Y entonces, lo que yo quiero decir es esto. Cada uno cuenta su historia. Bueno, y después, lo de los periodistas. A mí me parece que todos estamos haciendo un curso acelerado de esto. Algunos nos sale bien y otros no. Pero fíjense las cosas que nos dicen, ¿eh? Que los periodistas estamos sujetos a lo que dicen los dueños de nuestros medios informativos,
Ah, pero incluido en pandemia. ¿Cómo va a ser eso? Porque la COPE, Canarias 7, Canarias, la provincia de Canarias ahora pueden tener una línea editorial, pero en Y pandemia... en una cosa de este calibre nadie tiene línea editorial. Otra cosa es que algunas de las informaciones no gusten a las personas, pero eso pasa con las distintas líneas editoriales de todos los medios, ¿no? Pero vamos, una cosa sí tenemos clara nosotros en nuestro ideario, que nosotros tratamos cada día de contrastar la información, lo que hablábamos antes, ¿no? Cosa distinta es que las cosas vayan cambiando, pero también nosotros tenemos que ser testigos de narrar en el día a día cómo cambia la realidad. Y si al principio... Que no es fácil, ¿eh? Que si al principio esto era A y después nos van diciendo, no, es A más 1, A más 2, ahora es B. Pues eso es lo que vamos contando Perdón nosotros. un momentito, Paco, tú sabes lo que yo valoro de todo ¿Lo que he el dicho? miedo de la gente. Sí, pero Hay miedo a la miedo. desinformación... o- Miedo a lo desconocido. A lo desconocido. Pero A lo desconocido. el miedo se multiplica si la gente no sabe distinguir dónde se puede encontrar verdad, y no digo dónde se puede encontrar mentira, sino dónde se puede encontrar otras ¿Te estás refiriendo a cosas. las redes sociales? Vivimos en un mundo donde hay información y hay comunicación. La comunicación no es negativa per se, pero es otra cosa. Y en la comunicación cabe que alguien mienta, ya sea porque da como información algo que no es verdad o que lo haga intencionadamente. Y antes, hasta no hace mucho, pensábamos que la gente sabía distinguir la verdad de la mentira. Eso se perdió. Y los medios tenemos buena parte de... ¿Por qué de se perdió? culpa. Porque los medios seguimos estando allí y cada vez hay más proliferación de medios digitales. No, cada vez hay menos medios. Bueno, cada vez hay menos medios. En este país, durante 40 años, tú bajabas al kiosco y había muchas cabeceras Claro, estamos en hablando papel. de papel, claro, de papel, Vale. sí. Ahora, si sumamos las de papel y las cabeceras como cabeceras digitales, hay menos que las que había cuando solo había papel en la dictadura. Lo que pasa es que a mucha gente se le olvida que entonces había muchas cabeceras, pero todas contaban lo mismo. ¿Cómo es posible que la gente diga que haya personas que digan, no la gente, no generalicemos tanto, que haya personas que se fían más de las redes sociales que de nosotros mismos? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué hemos hecho mal? Porque se supone verdad es que la verdad hay es que no. verificadores que a donde acuden es a los medios informativos. Hay un puntito en el común de los ciudadanos de cuestionárselo todo, que no tiene por qué ser malo. Es más, yo creo que en nuestro ámbito profesional ese espíritu tenemos que desarrollarlo. ¿Esto que me está contando es cierto? Voy a ver si es verdad. Voy a ver si es verdad. Voy a tocar distintas puertas a ver si lo que me está contando es cierto, es una vendida de moto. Ese puntito no es malo. Quizá ahora, con este escenario nuevo que estamos todos estrenándonos, ¿no?, en él, pues la gente lo cuestiona todo. De todas maneras, yo creo que los medios tenemos bastante de responsabilidad. Nos tomamos demasiado en serio eso de que éramos el cuarto poder. Nos colocamos, empezamos a compartir demasiadas cosas con el primer, el segundo y el tercer poder. A compadrear, te refieres. Y creo que igual que el 15M fue un movimiento de decir, ustedes no nos representan, ustedes son una casta, las redes sociales han potenciado el discurso de ustedes no nos informan bien, y aquí hay una cosa más democrática en la que encima no hay que pagar hasta que te sientas con alguien y dices, oye, esto de que no hay que pagar está bien, pero los periodistas también nos gusta, en la medida de lo posible, desayunar, comer y cenar, y eso tiene un coste, ¿no? Claro, la información tiene un coste. Aparte de que nos gusta comer, merendar, cenar y desayunar, la información tiene un coste. Sobre todo la información bien hecha, la información trabajada. ¿Ustedes qué importancia le dan a las redes sociales? Porque yo soy muy crítica con ellos. Todo empezó con el periodismo ciudadano, no nos olvidemos, y pensábamos que eso iba a ser democratizar la información. ¿El periodismo de qué? Ciudadano. El periodismo ciudadano, o sea, el periodismo de las personas que no son periodistas, pero cuentan lo que ven en su calle. El obrero panadero que escribía cartas al periódico. Sí, pero claro, Más la o carta del menos. director pasaba por una supervisión. Claro. Ahora ya no hay supervisión. O sea, Pero Carlos, fíjate, es malo que unos tipos que estén en una barca de repente vean que hay un vertido de aguas fecales y graben un vídeo y empiecen a transmitirlo a través de WhatsApp. De la cadena de montaje. ¿Cuándo se rompe la cadena de montaje? Cuando ese vídeo
lleva un comentario racista de alguien que está grabando a una persona de color y dice cosas que no son correctas. Y no pasa ninguna prueba de verificación como pasaban las cartas al director del obrero panadero, que era un famoso escritor. Sí, pero hay que ser realista. Eso no se puede parar. Ahora, por lo menos a día de hoy. Yo digo que se pare. No se puede parar. Que se ponga en duda, ¿no? De ahí el peligro. Pero ojo, a lo mejor ese vertido antes pues se tapaba o simplemente nadie era testigo de ese vertido, no sé dónde. o el que estaba en el barco se lo decía a su entorno y no tenía mayor trascendencia, y ahora tiene una trascendencia impresionante, y a lo mejor llega un periodista y dice, voy a confirmar si esto es cierto, y resulta que hay ahí un hecho noticioso. Claro, pero con pegada. En ese voy a confirmar te lleva un tiempo, y lo que no, y ese elemento, ese vídeo, ese comentario, en ese tiempo ya se ha viralizado y hay mucha gente que lo da por bueno y después ya no vayas a decirle que no es así. A desmontarlo. A mí nunca me gustó el término de periodismo ciudadano porque era a partir del principio de que los periodistas no éramos ciudadanos, éramos un ente que estaba no sé dónde. Insisto, yo creo que llegamos tarde y creo que la única solución hay que volver a meter, que nunca se metió, el enseñar verdad, mentira y enseñar a ser crítico con los medios en las aulas, pero desde pequeñito. Hay medios informativos en España que han aprovechado la pandemia para continuar o profundizar en su campaña de acoso y derribo al gobierno. Sabíamos que esa campaña había empezado anteriormente. Lo vemos todos los días, en cada Eso es minuto, algo que uno de los invitados a este programa ha resaltado, que es la influencia de los propietarios o de los grandes poderes sobre las cabeceras para que ocurran cosas como esta. Escuchemos a David Jiménez. En España el periodismo funciona a través del juego de grandes favores. Los medios hacen favores al poder económico y al poder político, y a su vez los periodistas que están en puestos de responsabilidad se ganan protección. Los acuerdos, que son esos pactos secretos que hay entre el poder económico y político y los grandes medios, solo pueden funcionar si las personas que están en puestos de responsabilidad de esos medios aceptan ese acuerdo. En el momento en que tú lo rompes, y es lo que yo hice cuando fui director del Mundo, romper los acuerdos, pasas a ser no solo prescindible, sino necesariamente sustituible. La crisis económica del periodismo, que ha derivado de una crisis de credibilidad del periodismo, se debe a que nuestros apuros económicos, los de nuestras cabeceras, nos han llevado, o han llevado a algunas empresas periodísticas, por no generalizar, a venderse a los intocables. Bueno, en el libro de David hay un episodio que es fantástico, que es cuando él accede a la dirección del periódico El Mundo y entra por ahí para adentro, por el despacho de él, pues Rajoy, todo el mundo a mandar, todo el mundo a mandar. ¿Sabes? Y tú dices, la verdad que es alucinante, porque a mí me parece, bueno, que tú eres un hombre joven que accedas a ese cargo, ilusionado, y que te encuentres a Rajoy de la moto y a mandar en el periódico, con una manera de lo que tú estás diciendo. Es una manera. Cuanto más fuerte sea la empresa periodística, más capacidad de resistir. Hoy día, desgraciadamente, no es que haya empresas de líderes que rieguen publicitariamente, no, es que hay corporaciones básicamente bancarias o industriales del IBEX que están sentadas en los consejos de administración. Y fondos de inversión. Y fondos, pero sí, acabamos de ver una OPA Prisa donde el precio, yo no veré en mi vida 100 millones de euros juntos, pues 200 subiéndolo un poco. Pero dice, bueno, esto es cáscara de lapa comparado con lo que uno pensaba que podía valer el país y la cadena SER. Y bueno, esa es la realidad. Mayer, ¿tiene alguna opinión al respecto? No, yo lo que estaba pensando es que quizás, y ustedes tienen un poquito más de trayectoria periodística que yo, había una época, ¿no?, en la que se llamaba a los directores de los medios y decían, esto no nos interesa que salga. No. No hay una época. Ahora. Sí, pero yo quiero contrastar ese fotograma de hace unos años y entonces esa información no salía. Y el fotograma actual, donde a lo mejor esa información busca un cauce para salir. Cosa distinta es que a lo mejor los medios, esos de los que habla David, lo silencien o no le den tanta importancia, no sea portada, no se le haga un seguimiento. Pero ahora estamos en un momento en el que esas informaciones se hacen hueco para salir. No, las redes. Hay más cauces.
Yo les quiero hacer una pregunta, a ver si tenemos un poquito de memoria. ¿Cuántas informaciones les han levantado antes de publicarla y cómo han reaccionado ustedes? Bueno, yo creo que a todos nos ha levantado alguna información. Quiero datos, quiero datos. Yo he estado en las dos fuentes de la barrera. La levantadera. Me han levantado informaciones y he levantado informaciones. Me salió el tiro por la culata. A mí me levantaron también. Tendrás que reconocer que estamos haciendo un ejercicio bastante sincero de autocrítica. Pero cuando me pasaba, preguntaba por qué me levantan la información, y cuando lo tengo que hacer, y creo que me pagan también para eso, me gusta explicarle al redactor por qué lo levanto. Que después no lo comparte y le digo, me pagan para esto. Y cuando se levantan las informaciones, Marisol, suelen ser informaciones jugosas. Las mejores. Con mucha chicha. Mira, en el materno infantil mueren 4 niños. Un médico estaba enfermo. Ahora no estamos hablando de la pandemia, ¿no? No estamos hablando así. Estoy hablando vale. de cómo se levanta una información. Yo hago una información del carajo, y al día siguiente, a mí no me dijo nadie en el periódico que no se iba a publicar. Yo le hice, cojonudo, el titular. Al día siguiente que me levanté, había un anuncio en esa misma página, un anuncio de empaquetadoras de tomates o de... Y yo, eso a mí, tú no sabes, yo estoy marcada por eso. Me llevé tal disgusto porque era un rollo humano, una tragedia del demonio. Pues lo quitaron y no pasó nada. La única que se cogió el gran cabreo fui yo. Cuando fui a pedir explicaciones me dijeron, eso tiene que empezar a atender las cosas de otra manera. ¿Cómo que no se va a publicar? Yo me peleé con todo el periódico, se publicó al final, ¿eh? Pero... Se acabó. Esa frase se te grabó a fuego, ¿no? Has dicho, Maya, suelen ser informaciones de mucha chicha. Después tenemos que relativizar, porque hoy día, además, con Internet, que una de sus bendiciones es que lo mide todo. Todos nos vemos elaborando informaciones que pensamos que la nuestra es la más importante y después te pones a ver qué es lo más leído y hay días que se te cae el alma en los pies desde el punto de vista periodístico. Pero es absolutamente democrático. Oye, pues a la gente le parecía más interesante el cambio de corte de pelo de Shakira que si Fernando Clavijo tenía que estar imputado o si Ángel Víctor Torres lo había desautorizado Pedro Sánchez. Sí, pero ahí habría 3 ámbitos, ¿no? Digamos, las noticias que interesan en el mundillo, digamos, ¿no? Y que tienen trascendencia en el mundillo. Pero son mundillo mediático-político. Sí, ¿no? mediático-político. Y después yo diferenciaría también otro ámbito, las noticias que tienen trascendencia para la sociedad, que se están decidiendo cosas importantes que pueden cambiar tu vida y mi vida. Que no tiene que ser necesariamente política. ¿Ustedes creen que podría utilizarse una herramienta, aunque fuera profesional, ya no digo política, por eso le saqué lo de los colegios profesionales, para regular de algún modo la manera de sacar del sistema a los que inventan noticias? Yo lo veo muy complicado eso. O sea, ¿dónde está el límite? Lo de la veo muy libertad de complicado, expresión? porque, vamos a ver, no sé si coincidirán conmigo en esta afirmación, pero yo creo que la verdad periodística, con honestidad, trata de acercarse a la verdad con mayúsculas, pero la verdad con mayúsculas es otra. O sea, quiero decir, nosotros es como si tendiéramos a ella, pero muchas veces la verdad real tendríamos que ser, por decirlo de alguna forma, Dios para verla desde todas las perspectivas, desde todas las aristas. Que haya un ministerio para decir que es la verdad, que tampoco se llama así lo que han puesto. Bueno, el Consejo de Seguridad Nacional no me gusta. No es ministerio. Claro. No me gusta. Ahora, creo que quienes difunden bulos intencionadamente no les puede salir gratis. Y a día de hoy sale absolutamente gratis. No solo sale gratis, sino que puedes hacer negocio. El poder que sí tenemos nosotros es el del control de los gobiernos, sean ayuntamientos, sean cabildos, sean gobiernos regionales o gobiernos estatales. Y normalmente, ¿cuándo pierde el sueño el alcalde? Cuando le publicas una información que le duele, que le hace pupa. Cuando te ha llamado para que no se la publique, le dices, lo siento mucho. Él tiene pesadillas. Si ese alcalde del que estás hablando, que yo creo que podemos seguir el ejemplo, tuviera en sus manos un ministerio de la verdad, trataría de que esa información no se publicara o por lo menos desvirtuarla. Es decir, no, eso no es como lo comenta. Eso no es como se comenta, ¿no? Hombre, eso no es así, pero no.